días. Primero que todo, mi agradecimiento y aplauso a la Academia de Centroamérica por convocar este evento. Uno de los primeros que recuerdo dedicado totalmente al tema de adaptación al cambio climático. Y esto es fundamental. Bueno, ustedes ya han visto la evidencia. Desgraciadamente el cambio climático tiene un nivel importante de incertidumbre y hay que ver la evidencia en su totalidad como la hemos visto ahora. Pero yo no puedo decir que un evento X, un huracán, por ejemplo, sea producto de cambio climático porque hay una gran variabilidad natural. Si yo tengo 6 huracanes en el Caribe en un año, yo no puedo decir 4 fueron naturales y 2 fueron de cambio climático, ¿verdad? Entonces, nos obliga a tomar decisiones bajo riesgo con un riesgo mayor. Y hay dos cosas que podemos hacer. Uno es la mitigación, ir reduciendo emisiones, como ha tratado de hacer Costa Rica, y la otra es la adaptación, que de alguna manera lo que el compañero llamaba adaptación autónoma, nos obliga a pensar que adaptación se da, queramos o no. Adaptación es responder a los cambios, ¿verdad? Esa adaptación puede ser planificada o puede ser no planificada. Bueno, nosotros, como ustedes saben, hemos hecho un gran esfuerzo en desarrollar una estrategia de mitigación que la llamamos la carbono neutralidad y que está en marcha. Pero estamos mucho más atrasados en el tema de adaptación, sobre todo en la respuesta social a la adaptación y en la respuesta gubernamental a la adaptación. Y esto es muy grave porque, como ustedes han visto, los costos de adaptación son órdenes de magnitud mayores que los costos de mitigación, sobre todo para un país como Costa Rica. Y lo más grave es que, como ustedes ya vieron, estamos en un área de alta vulnerabilidad. Estos costos son pagados totalmente por el país. Casi no hay ayuda internacional. Hay ayuda internacional para atender la emergencia en sí, pero no para reparar la infraestructura, no para las pérdidas agrícolas, no para las pérdidas de vivienda que se dan. Entonces es importantísimo que empecemos a prepararnos para un programa serio de adaptación que cubra por lo menos esas 3 áreas fundamentales que ustedes las han visto aquí ya muy bien documentadas. Costa Rica tiene una enorme cantidad de información que podría usarse para la prevención. Tenemos mapas de todo tipo, hay mapas de riesgo sísmico, de riesgos de deslizamientos, etcétera, pero no lo estamos utilizando de una manera adecuada. Quisiera saber aquí cuántos funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencia hay. La comisión se llama formalmente Comisión de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Y nuestra labor en prevención de riesgo es muy débil. Y me duele que no haya nadie de la Comisión de Emergencia acá, porque como ustedes vieron, tenemos que empezar a invertir en una adaptación planificada. Como economistas, y para mí el tema de cambio climático fue lo que me movió a estudiar economía, el cambio climático presenta, digamos, retos considerables. Vean, por ejemplo, que en el año 2010 tuvimos un periodo en Costa Rica en que se estaba cayendo un puente al día, de los 1.600 puentes que hay en el país. Bueno, como economistas deberíamos preocuparnos por cuántos ciclos fiscales va a tomar reemplazar esos puentes. Lo que hacemos aquí en Costa Rica en cualquier emergencia es ordenar más puentes Bailey, ¿verdad?
que son los puentes más caros que existen, ¿verdad? Y hay unos que nunca se han reemplazado, como el del volcán Irazú, ¿verdad? Que ahí está después de casi 40 años. Entonces, tenemos que tener una capacidad de respuesta mucho mayor y mucho más planificada. Como lo han oído también acá, tenemos que construir una infraestructura blindada contra el cambio climático. Y eso, ¿qué significa blindada? Bueno, que los puentes tienen que ser más fuertes, que hay que protegerles mejor las bases, etcétera, y todo eso cuesta mucho más dinero. Entonces, este es un tema de infraestructura básico, el de agricultura es otro, y el de adaptación a nivel local y la respuesta local es fundamental, porque todas las emergencias se dan a nivel local y son las municipalidades y los gobiernos locales los que primero tienen que prepararse para tener una respuesta. Esto lo vamos a ver en la tarde y yo quería ahora enfocarme unos minutos en el tema de energía y cómo incide el cambio climático en las decisiones que tenemos que tomar. Bueno, ustedes saben que estamos consumiendo unos 50,000 barriles de petróleo diarios y que la factura petrolera sobrepasa los 2,000 millones de dólares. Tenemos la gran virtud de un sistema eléctrico basado en energía renovable que tiene más o menos un 10% de generación térmica, que representa unos 200 millones de dólares al año. Y aquí está don Teófilo, que nos puede corregir los números, porque él los lleva muy directamente. El porcentaje de energía renovable está cayendo por el crecimiento de la demanda y también porque tenemos, me decía don Teófilo, este es el tercer año seco. Ahora vamos a ver, no podemos decir que eso sea cambio climático, porque ha habido otros periodos parecidos en el pasado, pero sí estamos enfrentando mucho menos lluvias, sobre todo en el Valle Central. Este es un cuadrito que preparé para que ustedes vean cómo se comportan las diferentes fuentes de energía. Nosotros tenemos, por ejemplo, un 62% de potencia o de capacidad instalada hidro, y eso contribuye casi un 73% de la energía que se consume en el país y genera un 8% de las emisiones. La geotérmica representa un 8% de la potencia, pero genera un 12% de la energía y un 13% de las emisiones. La eólica, un 5% de la capacidad, un 4% de la energía y 0 emisiones. Y la térmica, un 23% de la potencia, en este año era un 9% de la energía total del país y casi el 80% de las emisiones, ¿verdad? Entonces vean, tenemos cosas muy interesantes. La hidro y la geotermia contribuyen mucha energía respecto a la potencia que tienen, y la eólica, como es más variable, un poco menos, ¿verdad? Pero la mayor parte de las emisiones vienen de las plantas térmicas, un 80%. Las hidroeléctricas son la columna vertebral del sistema, y la variable climática incide con fuerza tanto en los costos de construcción como los costos de operación. Varios de los últimos proyectos del ICE, Pirriz y Reventazón, por ejemplo, se han inundado o sufrido costos adicionales. Y los nuevos proyectos, ahora lo chequeaba con don Teófilo, hidroeléctricos nos están costando del orden de $5,000 el kilovatio, que pues, son proyectos caros comparados al promedio histórico que había tenido el ICE. Aquí puede haber alguna influencia climática por los eventos extremos que se han dado. Por ejemplo, cuando se desvió el río Reventazón, hubo una crecida que se llevó la guía. Si vemos cuál es la situación en este momento, probablemente este año sobrepasemos el 10% de energía térmica.
Y aquí tienen algunos titulares de La Nación. El aumento de tarifas por generación térmica es muy sentido por todos los usuarios. La generación térmica se disparó en enero, escasez de lluvia impide apagar las térmicas, 22 de julio. Y don Teófilo decía en ese artículo, el año pasado las lluvias estuvieron 30% abajo del promedio, este año ha parecido. Ahora tal vez él nos puede comentar cómo ve la situación. Bueno, nosotros vemos, como ustedes pueden concluir de la evidencia que se ha presentado, que hay un riesgo climático en aumento. Los patrones de precipitación han cambiado un poco. Parece que está lloviendo de una forma más concentrada en ciertos lugares y poco en otros lugares. Y los eventos climáticos extremos están en aumento. Si yo tengo en 5 años 2 eventos que deberían ocurrir una vez cada 100 años, entonces tengo que empezar a pensar que tal vez mi base estadística ya no me sirve para planificar tanto como me sirvió en el pasado. Y los modelos climáticos predicen aumento de temperatura y precipitación promedio, como ustedes lo han visto ahí, pero con sequía en las áreas que son ya secas y más lluvia en las áreas que son muy húmedas. Entonces nos va a empujar, como lo han visto muy claramente, hacia los extremos. Para la planificación eléctrica, nosotros necesitamos mucho mejores modelos. Hoy día se modela con cuadrículas de 50 kilómetros, ¿verdad? Entonces, y podemos tener una cuadrícula donde dice más 20% de precipitación y la que está a la par menos 10%. Y la cuenca donde estamos planeando el proyecto está en el medio, ¿verdad? Entonces necesitamos modelos para planificación que tengan cuadrículas de 5 kilómetros, por ejemplo, ¿verdad? No de 50 kilómetros. Y eso va a venir más adelante, pero por el momento tenemos que lidiar con la incertidumbre. Tal vez la decisión más comparable a la de construir Arenal es el proyecto hidroeléctrico de Iquís. Es el proyecto más grande de Centroamérica, con 620 megavatios y un costo estimado que sobrepasará los 3.000 millones de dólares. Significa duplicar casi la deuda del ICE, cuya capacidad de endeudamiento ya está casi al máximo. El proyecto se justifica por la demanda interna y también como un proyecto ancla para todo el sistema interconectado centroamericano, CIEPAC. Y su financiamiento, por el tamaño, es muy complejo y ninguna institución sola puede hacerlo. El gobierno le ha pedido al ICE que busque un aliado estratégico para construir ese proyecto. Y la decisión de Iquís se ha pospuesto para el año 2015. Bueno, para concluir, ¿qué debe hacer el país? Bueno, sabemos que el ICE sacó una licitación de 140 megavatios renovables para llevar la generación privada al límite que permite la ley y recibió ofertas por más de 300 megavatios por parte del sector privado y a precios competitivos. Proyectos eólicos cerca de 9 centavos, incluso me decía don Teófilo, ahora hay de 8 centavos. Nos preocupa mucho que la Ley General de Electricidad, cuya primera versión dejó el gobierno de don Óscar Arias, todavía no ha sido discutida y el gobierno envió un plan de contingencia eléctrica que fue enviado ahora a sesiones extraordinarias. Creo que es urgente por el momento, por lo menos, ampliar los topes de participación privada y analizar el mercado de exportación. Es necesario reevaluar la estrategia de desarrollo eléctrico a la luz de las nuevas variables climáticas y financieras, ¿verdad?
Por ejemplo, la geotermia aparece como muy favorable porque puede utilizarse como generación de base, pero la geotermia está ubicada en parques nacionales, específicamente uno, el Rincón de la Vieja. Creo que tenemos que buscar una manera de trabajar en conjunto para hacer un proyecto que se pueda hacer dentro de un parque nacional sin segregar nada. Creo el ICE y el área de conservación de Guanacaste han venido trabajando muy bien en ese sentido y yo espero que podamos salir adelante con eso. Ni el ICE ni el Estado pueden asumir hoy día todo el riesgo climático y se debe buscar una mayor participación privada nacional e internacional. No se trata de debilitar el ICE. El ICE va a seguir siendo el pilar de nuestro país, pero sí necesitamos diversificar un poco el riesgo. Y es urgente que se aprueben las reformas legales que tienen que ver con la generación privada, eficiencia energética y la estructura del mercado. Muchas gracias.